Os. La meditación de hoy sobre el ki, siguiendo con el Aiki, la unión de la energía interior, es sobre el bienestar. Por supuesto que el bienestar es emocional. Es como nosotros sentimos las vibraciones, las emociones del momento y cómo las expresamos en el lenguaje corporal de nuestro cuerpo, nuestro bienestar. Cuando nos sentimos bien, mostramos a través de nuestro cuerpo todas esas emociones de bienestar, por supuesto, de cómo nos sentimos. ¿Estamos tristes? Nuestra expresión es triste. ¿Estamos contentos? Nuestra expresión es contento. Cuando hacemos algo que está correcto y nos produce esa emoción de satisfacción en nuestra cara, en nuestro cuerpo, en nuestras células, en todas nuestras reacciones físicas y por supuesto emocionales. La emoción se refleja a través del cuerpo. Quiero decir con esto que nosotros tenemos que construir mentalmente un bienestar de vida. ¿Cómo nosotros queremos vivir? ¿De qué forma nosotros queremos emprender el diario vivir? ¿Cómo hemos construido nuestro sustento diario? ¿Qué estudiamos? ¿Qué hicimos para vivir este momento? ¿Cómo vivimos? ¿Qué nos tocó? No. ¿Qué nos tocó? No. ¿Qué hemos construido para lograr vivir con cierta satisfacción? Con nuestro hogar, con nuestros hijos. El bienestar comienza precisamente con haber escogido correctamente cómo nosotros queremos vivir nuestra vida. Y qué vida, qué bienestar le queremos dar a nuestra familia. Todo está en nosotros, en cómo nosotros hemos construido esos aspectos. Ser en movimiento es la herramienta que se usa en Japón para que la gente identifique el bienestar, cómo ellos quieren sentir y vivir. Para ellos es más importante sentir las emociones de hacerlo que simplemente hacerlo porque usted recibe un salario por eso. O porque usted tiene que estudiar. Es un aspecto de la vida. Pero el bienestar tenemos que construirlo, tenemos que darle la forma, el camino, hacia dónde nosotros queremos ir, construir todo eso y a medida que vamos viviendo y dando los pasos diario, nosotros vamos sintiendo la emoción y el placer de hacer lo que nosotros hemos trazado en nuestra vida. Eso nos proporciona un bienestar. Ahora, ¿por qué les hablo del bienestar? Porque es mental. Todo es mental en la vida. El cuerpo hace lo que nosotros le enseñemos que él haga. Queremos hacer un deporte, él va a hacer y va a ser diestro porque nosotros le hemos enseñado a ser diestro. Él aplica la habilidad mental en las condiciones físicas que tenemos y adquiere una destreza de hacerlo. Adquirimos una destreza de hacerlo. Pero todo comienza con encontrar el momento, vivir el momento, sentir cuál es el momento, cómo se vive el momento para obtener ese bienestar de hacerlo, de haberlo hecho. Si nosotros todos los días comenzamos con nuestra respiración, respirando correctamente, oxigenando nuestro cuerpo, sintiendo que él está confortable. Es como si esos carros eléctricos los conectan a la energía y empiezan a cargar esas baterías, esa energía, ¿ya? O cuando se le echa la gasolina, él está dispuesto. Pero cuando usted carga la batería del carro, él está listo. Le está dando usted energía a ese carro. Nosotros tenemos que cargar nuestras energías. Y la energía se carga a través del ki.
cómo nosotros producimos, unimos toda esa energía interior para producir el Aiki, y cómo el Aiki produce la acción, que es el que hay cuando nosotros hacemos los movimientos, cuando nosotros tenemos control de los movimientos, cuando nosotros podemos multiplicar el esfuerzo de un momento determinado. Al hacer eso, nosotros vamos a sentir un bienestar de haberlo hecho, porque dominamos mentalmente el entorno, lo que hacemos, y lo utilizamos a través de todos nuestros movimientos con nuestro cuerpo, acciones y reacciones que tenemos que tener diariamente en todo momento. Zen es todo. Es cómo te maneja cada una de sus cosas en ese modo de vivir que usted tiene, cómo usted vive. El segundo paso para nosotros importante es la meditación. Es simplemente tener paz con usted unos minutos diarios, después de dormir y antes de acostarse. Unos minutos. Usted va a comenzar la tarea del día. Respiró, meditó y está listo para comenzar. Oxigenado. Se ha enchuflado como el carro. Se ha llenado de energía en 10, 15 minutos. Entonces eso produce el bienestar de poder comenzar el día y de hacer con bienestar todo el día, todos sus movimientos, todas sus actividades. Eso lo produce Zen. Es un bienestar emocional. A veces no es fácil decirlo, pero se siente. Usted siente la emoción de disfrutarlo, de disfrutar la compañía de su esposa, de su novia. Usted siente la sensación, la energía de él al lado suyo. Se identifican las energías, porque usted se vuelve sensible de sentir su propia energía y la energía de las personas que lo rodean, de las personas que hacen parte de su círculo cercano, por supuesto. ¿Ya? Eso es. Entonces usted siente el bienestar de estar con esa persona. Usted se da respuesta de la necesidad, del placer de estar al lado de esa persona, de querer a esa persona, de amar a esa persona, de entregarse a esa persona. Todo eso son bienestares emocionales. Son momentos que queremos vivir, disfrutar, estando al lado de esa persona o haciendo las cosas que nosotros queremos hacer. Nosotros tenemos que amar lo que queremos. Pero todo comienza con una dirección hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar nuestras emociones para sentir ese bienestar. El bienestar se construye. No llega porque sí. ¿Cómo nosotros preparamos el escenario para disfrutar ese momento y sentir ese bienestar? Yo quiero ir al cine a ver una película, quiero disfrutarla porque me llamó la atención ese tipo de película. Voy y lo disfruto, eso es un bienestar. Esa película me llegó, me dio el bienestar que yo quería sentir con la película. Eso es Zen. Eso es Zen en movimiento, es vivir el momento, el movimiento mismo de lo que nosotros queremos hacer. Y se refleja en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en la forma como nosotros queremos sentir y le damos forma a esa forma, cómo queremos sentir cada momento. Es bien particular, se lo digo porque he pasado por todas esas cuestionamientos de qué es Zen en movimiento. Durante largos años, ¿qué es lo que ellos buscan? ¿Qué es lo que esos monjes buscan? Ok, ¿qué es lo que nosotros cotidianamente, humildemente, deseamos tener en nuestra vida? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que a través de Zen en movimiento, a través de la respiración, de la meditación, de focalizar su atención por unos momentos, de tener la paciencia para respirar, meditar y centrar la atención en un momento, su mente va a obtener la paciencia
de construir unas emociones que le van a dar a usted un bienestar emocional y físico, el reflejo físico de lo que usted siente. Eso es el bienestar. Ese es el mensaje de la clase de hoy. Quiero que piensen, mediten sobre su bienestar, su personal bienestar, cómo ustedes viven, cómo ustedes reciben todo lo que ven, escuchan, hacen durante todo el día y qué causan ustedes, qué emoción. Tienen que aprender a disfrutar cada momento. Ese es el mensaje de la meditación de hoy, el bienestar. Los dejo para que sigan disfrutando de la meditación.